si ese mecanismo no existiera, con esa noticia nos morimos también, si no estuviesen esos mecanismos. Así es que es dar gracias a ese shock, gracias a esa evasión que te protegió de morir también en el instante en el que te dicen, ve a despedirte. Esto que le sucedió a Noé fue muy rápido. No me estás Sí, hablando de días que estuviera hospitalizado. no. Fue inmediato. Lo Fue casi ingresé inmediato. a las 9 de la noche, a las 10 de la noche él estaba internado del viernes y el sábado a las 4 de la tarde él abre sus alas, mi hijo. O sea, Sí. fue cosa de ni un día siquiera duró Sí, fue hospitalizado. demasiado rápido y por eso, con mayor razón, se presentaron estos mecanismos de defensa en ti y los demás no quiere decir que no lo hayan sentido. Claro que Ah, también lo sintieron, pero sí, también en ellos se presentaron mecanismos de defensa como el de tu hija, que otro mecanismo de defensa también es esa ira que nos mueve, que nos motiva, el control, que también en ese momento trató de controlarse y de estar en la situación y de entrar a ver qué es lo que sucedía, sí, escuchar por la profesión que ella tiene, facilitó la comunicación de lo que estaba sucediendo. Estuvo cerca también de su hermano y cada uno de las personas que estuvieron en ese momento les tocó también un mecanismo de defensa que los ayudó a hacer todas esas cosas que tú en su momento no pudiste. no, Y no pudiste porque no hayas querido, sino porque simplemente estabas asimilando, tratando de asimilar lo que estaba pasando, porque fue tan rápido. En la mañana sí, ver a tu hijo bien, entre comillas, bien, solo quejándose de algún dolor, y ya para horas más tarde despedirlo, eso es algo sumamente fuerte. Ahora, Olga, ¿qué pasó después? ¿Cómo viviste ese duelo? ¿Te dejaste acompañar por un profesional o cómo le hiciste para poder tranquilizarte, tranquilizar ese dolor y ver lo que ahora ves? Que tu hijo abrió las alas, que porque en un principio decimos no, y lo mencionaste también, no, tú no. Que eso te lo dijo mucho antes tu hijo, ¿no? Unos días antes, que tú le comentaste que querías ese ramo de flores muy grande y te dijo él, y si yo muero primero, entonces tú me lo llevas, ¿no? Y le dices, no, tú no. Y esa frase es muy común el que se utilice en esos casos, el que es la negación, es parte de la negación, la etapa de negación en la que no podemos creer y no queremos que eso esté sucediendo. Sobre todo eso, no queremos que eso suceda. Te, te dejaste acompañar por un profesional. ¿Cómo hiciste, Olga? este, todo el novenario de mi hijo, pues diario estaba yo en crisis, diario, hasta que yo creo que como a los 15 días o 22 días, yo hablé con mi esposo y le dije que yo me sentía, o sea, que no iba a poder con esto de mi hijo, y realmente él fue el que buscó ayuda para mí, yo creo de verme como me veía tan mal. Él fue el que buscó ayuda con una tanatóloga, Muy bien. que la verdad, sí, fue un ángel, pero yo que no él lo mandó, porque nosotros en la primera sesión, soy honesta, no llevábamos ni dinero, no llevábamos ni dinero para que me atendieran, y ella, sin embargo, siempre estuvo ahí, y ella muy linda la doctora, siempre ahora sí que me pedía una cuota voluntaria, y si me decía, si traes, si no, tú no dejas de venir.
tú tienes que seguir con terapia y tienes que seguir. Me ayudó mucho, me acerqué a Dios, le mandé a hacer a misas a Noé, creo que alrededor de, que serán casi 1000 misas. Diario estaba ahí mandándole a hacer misa diario a mi hijo, hasta que pues volví a ir con otra tanatóloga, porque yo sentía que no, o sea, caí en psiquiatría, caí con el psiquiatra ya porque yo decía, es que no puedo. Me comentaban que me querían dormir unos días porque mi cabeza sentía yo que me iba a estallar. Yo creo que no la dejaba descansar. Me dice el doctor, es una máquina que trabaja a las 24/7 y no, dice, va a llegar un momento en que va a explotar si no la dejas descansar. Dice, no le estás dejando descansar, así que... Y yo le comenté al doctor, ok, yo me dijo hacer lo que usted me diga, pero si después de esto usted me dice, ¿sabe qué? ¿Va a despertar bien? No, pues no. O sea, entonces volteo yo a ver a mis hijos, porque es cuando como que la vida, sí, o sea, estoy viendo que mis hijos, me quedaban tres hijos aquí, lo cual yo me encerraba en mi dolor y yo sentía que la única que les dolía era a mí. Yo decía, es que la única que está sufriendo el dolor, la pérdida de Noé soy yo. Yo decía, a su papá no le dolió. Y ya hasta después se da uno cuenta que realmente ellos sufren y cada quien lleva su duelo a su manera. Y que estábamos viviendo el duelo cada uno por su lado, lo cual eso se hacía más duro y más difícil porque no nos estábamos apoyando y estábamos tomando, la verdad, que nuestro duelo a como Dios va a entender y salirle. Y ya fue cuando yo empecé a ver que pues mis hijos me necesitaban, que no me necesita, pero que ellos también me necesitan aquí. Y que el momento que Dios decida que esté con ellos, que tengan a su madre entera, ahora sí que entre comillas, y que cuando ellos necesiten estar ahí para ellos, porque pues yo sé que la vida sigue la vida, no se detiene. Uno quisiera que ya aquí se termina la vida, pero no. Eso de verdad que yo lo he pensado y he dicho, sería el mejor regalo que decir, ya se terminó la vida aquí, pero no. Tenemos que levantarnos día a día y decir, a ver, permítete caerte un día, pero al siguiente día te tienes que levantar, porque tienes por quién. No nos podemos dar, porque es un lujo realmente el tirarnos y decir, no puedo, ya no quiero. Y realmente cuando se tiene hijos no podemos, de verdad que no podemos, porque ve uno que se los está llevando con uno, que los está jalando uno a ese túnel que siente uno que no hay salida. Así es. Prácticamente tus hijos son los que te motivaron a seguir viviendo, a seguir adelante. Sí, ¿Cuánto tiempo desde la primera vez que tú acudes con una tanatóloga y después acudes con otra y acudes a psiquiatría, que es lo mejor que podemos hacer? Ya he hecho videos también en vivos donde les comento acerca de la psiquiatría, que es un tema tabú para muchos, es una especialidad que todos hemos hecho a un lado, como que lo hemos separado del sector salud. Y no, es integrar esa especialidad al sector salud, porque es muy importante acudir. Muchos tienen esa idea de que no quiero fármacos, porque eso es lo que hacen los psiquiatras. No quiero fármacos porque me voy a hacer adicto, me voy a hacer adicta.
oigan, si nos hacemos, entonces no hay que tomar coca porque nos vamos a hacer adictos, entonces no hay que comer azúcar porque nos vamos a hacer adictos, entonces nos tendríamos que quitar muchísimas cosas porque igual podemos caer en una adicción. Los fármacos es como una ayuda nada más, no te resuelve el problema. Por eso es que los psiquiatras o el psiquiatra te dijo cuando tú le comentaste, me dejo hacer lo que usted me quiera, pero si usted me garantiza que al despertar ya nada, ya no, ya voy a estar bien. Obviamente que eso no te lo pueden prometer. No te lo pueden prometer porque no resuelven ellos el problema, solamente Sí. te ayudan a mantenerte de pie, te ayudan en este caso, como tú nos comentas, que estaba toda tu cabeza todo el tiempo pensando y pensando y pensando en lo mismo y que estaba ya casi a reventar, ¿no? Ya te dolía muchísimo y durante varios días. Es en eso en donde sí nos pueden apoyar, calmantes. ¿Sí? Solamente calmantes, pero los calmantes no te resuelven el problema. Sin embargo, muchas veces son necesarios y hay que someternos a ese tratamiento, como nos sometemos a un tratamiento para la gripa, como nos sometemos a un tratamiento para la diabetes, como nos sometemos a un tratamiento para la gastritis, etcétera, para cualquier otra enfermedad. ¿Cuánto tiempo pasas desde la primera vez que acudes con una tanatóloga hasta que concluyes? ¿Ya concluiste? ¿Terminaste ese proceso? ¿O cuánto tiempo te dejaste ayudar por profesionales? Con la primera tanatóloga fueron 10 sesiones, 10 o 11 sesiones, era por semana. Entonces, ya es que terminé con ella, porque ella me dijo, no puedo más de 10 sesiones estarte viendo porque ya no es ética profesional, me dijo ella. En la tanatología, o sea, hasta a las 10 sesiones, yo te puedo acompañar, ya después no, porque creo que se hace un lazo como de amistad y ya no se puede, me dijo ella, algo así. Ok. Entonces, ya terminé mi terapia con ella y fue cuando decidí acercarme a Dios, buscar ese lado espiritual, lo cual realmente ella me enseñó muchísimo, la verdad, a ver muchas señales, lo cual le agradezco infinitamente, que me abrió, que ahora sí que me hizo ver mi sexto sentido de mamá en duelo, que yo no sabía que lo tenía, que mi hijo aún vivía en mí y que aún Noé estaba aquí y que Y Noé seguirá. no se va a ir porque yo lo tengo aquí en mi corazón y de aquí nunca va a salir. A Así verlo es. a través de un colibrí, de una mariposa, un aroma, una canción, no sé, de muchas cosas que le agradezco, la verdad, infinitamente hasta este momento, que me enseñó a hacer más presentible la presencia de Noé, vaya, el sentirlo a través de tantas cosas, como le comento, una canción, ay, esa canción, ay, Noé, en un colibrí, ay, mi hijo, te amo, corazón, y dejarlo ir, fue al templo y pues yo creo que casi un año, o más de un año, diario, visas, y ahí es donde conozco a esa otra tanatóloga que es parte del templo, y ella me dio como unas 8 sesiones y nos hizo ahora sí que también en familia, lo cual Bien. también algo fue una bonita experiencia como familia, el voltearnos a ver, porque eso es lo que no hacía yo, el voltear a ver a mis hijos, a mi esposo, que yo creía que a él no le dolía. Yo decía, a él no le duele. Y yo se lo decía, es que a ti no te duele. No te duele a ti. Yo sentía que lo único que le dolía era a mí.
Dice, es que no se puede comparar. Yo le decía, el dolor de un hermano y el tuyo, yo lo traje en mi panza, yo lo tuve, yo lo amamanté, yo, sí, pero también es mi hijo. Es el darme cuenta que también ellos llevaban su duelo. Y yo no me permitía voltear a ver a mis hijos lo que ellos estaban sufriendo, porque no nomás ellos perdieron a Noé, ellos también perdieron parte de mamá, porque mamá se fue con, se fue con Noé, la verdad, Una parte, sentía que sí, una parte de ella con Noé. sí. Su mamá ya no estaba completa. Así es, así Ujú. es. Es como dividir, Olga, esto, justo esto que acabas de mencionar, es dividirnos entre los hijos que tenemos, ¿verdad? Cada uno son diferentes, cada uno son muy importantes, ¿verdad? No hay una escala meritoria de tú eres más importante que el segundo, más importante que el primero, no hay una escala meritoria, todos son importantes. Justo aquí quisiera mencionar esto que a veces cuando son varios hijos piensan o creen que hay un favorito y esto lo sienten Sí, más cuando uno de ellos fallece, ¿no? Es que se fue el favorito de papá o el sí, favorito de mamá y entonces a mí ya no me quieren, a mí no me voltean a ver, no les intereso, etcétera. O esta sí, último que decíamos, se fue una parte de mi mamá o se fue mi mamá, ya es otra también, porque mi mamá, la mamá que teníamos, se fue con mi hermano que falleció. Y eso no es así. Efectivamente, a todos los queremos, a nuestros hijos los amamos, los queremos, porque tú decías, lo tuve en mi vientre, pero así tuviste también a los otros tres. sí, así Solo es, que lo que hace la diferencia es justamente el que cada uno es diferente, valga la redundancia, es así es, diferente. Y los vamos a sí, querer por lo que son y por cómo son cada uno. Son sí, diferentes. Entonces, cuando te preguntan o te dicen, ¿a quién quieres más? A todos. Sí, pero más a todos. sí, Porque aunque ellos vean que a uno le das más favoritismo que a otros, no quiere decir que lo quieras más que a los otros. Simplemente sí, quiere decir que esa persona, ese hijo en ese momento te necesita más. así es, Necesita más de tu atención, necesita más de tu apoyo, necesita más de observación, o sea, es diferente, es así es, diferente. Y sí, eso es algo que también los hijos, porque también antes de ser padres fuimos hijos y seguramente también nos comportamos así, antes de hacer esas diferencias hay que reflexionar en ello. Yo soy diferente y por ser diferente no quiere decir que mi mamá no me quiera o mi papá no me quiera. Me quieren a su manera y por como yo soy y por lo así que yo es, soy y por cuáles sí, son mis necesidades. sí, Entonces, claro que sí, te decía ahorita, es dividirte entre tus 4 hijos, por eso hablaba yo de esa partecita que sigue perteneciéndole a Noé, le así sigue es, perteneciendo a Noé, porque nosotros nos dividimos en los hijos que tenemos, entregándoles nuestra vida completamente así desde es, el momento en el que los concebimos. Entonces, hay una partecita, por supuesto, que nadie va a llenar esa parte, nadie va a llenar ese agujero, nadie va a cubrir ese espacio, porque ese espacio ya fue dado y sigue dado para ahora el recuerdo de Noé. así ¿Sí? Entonces, esa partecita es la única que se alejó, que se distanció, porque está con Noé, pero ellos siguen teniendo a su mamá y ellos necesitan seguir teniendo la parte que les corresponde de mamá, ¿sí? Que sí, es esto de lo que tú te das cuenta. Ellos también lo sienten, ellos también lo viven, no lo viven como yo, por supuesto que no, pero lo están viviendo como hermanos. Cuando tengo así esas es, terapias familiares, es esto mismo que les explico. Papá lo va a sentir como papá,
Así con es. el rol que él tiene y el lugar que él tiene. Y cada uno de los hermanos lo va a sentir como su hermano, porque también Noé se llevaba de manera diferente con sus hermanos. Obviamente Sí, no era igual y no. nada tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque no somos iguales como personas, somos Así es. diferentes. Así es que a todos los quiso, como a sus hermanos, a todos los Ay, quiso, sí, pero claro que los quiso diferente. Es sí, algo que necesitamos entender también. Y qué bueno que reaccionaste, Olga, qué bueno que reaccionaste y pensaste en ellos, porque no era justo que toda tú te entregaras solamente a Noé, quien ya no está presente en cuerpo y alma aquí con nosotros. No era justo, porque te estabas entregando completamente a tu ausencia, sí, a la ausencia de tu hijo, y ellos seguían necesitando a mamá y la siguen necesitando, lo seguirán haciendo hasta que ellos, porque tienes una pequeña de 6 años, entonces hasta que sí, ellos mismos se puedan valer por sí mismos, por sus capacidades, por sus habilidades, cuando ya sean adultos, ahí es cuando ya termina nuestro rol de mamá educadora, de mamá formadora. Seguimos siendo sus mamás, pero ya el rol cambia, porque ya no vamos a estarlos regañando, reprendiendo, ni nada de eso. Eso se termina. Nuestro papel de sí, mamá también pasa por diferentes etapas. Por eso hace un así rato es. te decía, él estaba en plena adolescencia. ¿Cómo fue para ti Sí, vivir esa adolescencia, aunque no te tocó durante mucho tiempo? Pero te tocó vivir su adolescencia, ¿verdad? sí, Y bueno, esta parte de la que también mencionaste, la parte terapéutica, y en esa parte terapéutica viene también esa parte de la fe. De hecho, en la etapa de negociación o regateo, que es parte del proceso de duelo, es justamente en esa etapa en la que acudimos a nuestra fe, a esa así fe es. en algo espiritual, Ujú, no religioso. Siempre quiero aclaro en mis en vivos que no hablamos de religión, pero sí hablamos de ajá, espiritualidad y sí ujú, hablamos de fe, porque todo ser humano lo necesita. Todo así ser es. humano lo necesita. Seamos Sí, científicos, no seamos científicos, médicos, etcétera, lo necesitamos y lo tenemos además, porque tenemos un espíritu. Entonces sí, es alimentar esa espiritualidad, alimentar mi fe, creer en algo más poderoso que el ser humano. así Y es. eso habla de un ser superior, de un Dios, que es, como dicen, el mejor tanatólogo, el mejor Así es. psicólogo, el mejor abogado, el mejor doctor, el mejor enfermero, enfermera, etcétera. Y Así es. aquí, Olga, es a donde entra esta parte que mencionabas de ese doctor al que tú le tenías esa confianza y que él conocía todo, tenía su historial médico de tu hijo y que por esa razón él recetó sin darse cuenta de esos estudios que tú le llevaste, le habías llevado, ¿verdad? Sí, Esos sí, estudios sí, y que él llevábamos no los interpretó, no se dio cuenta, no sabemos, no sabemos. Pero aquí es donde entra la parte espiritual, Olga, el darnos cuenta que somos seres humanos, ¿verdad? Que somos seres mortales, que como seres humanos y seres mortales cometemos errores y sí. que hay de errores a errores. Ay, Y que sí, por supuesto que sabemos que no debió haber hecho eso, que no debió haber pasado. Sin embargo, pasó. Y sin embargo, hecho está. Y que cada uno vivimos consecuencias, ojo, vivimos, no sufrimos, vivimos consecuencias de nuestros actos. Si son con malicia, vamos a vivir consecuencias de ello.
Pero si no son con malicia, también vamos a vivir consecuencias de ello, ya sea positivas o negativas, según cómo actuemos. Eso es lo que quise decir. Así es que seguramente este doctor, Olga, hoy me atrevo a decirlo, sin conocerlo, sin saber quién es, sin saber exactamente qué pasó, este doctor, este médico, yo dudo mucho que lo haya hecho con malicia. Lo dudo mucho. Sí. Dudo que él con malicia haya dicho, no lo voy a atender y que se empeore y que llegue hasta el final. Dudo mucho que lo haya hecho con ese dolo. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que efectivamente cometió errores y esos errores sí los sufrimos. Sí los sufrimos. Claro que sí. Y pasaste por una etapa de enojo, de mucha ira, con ganas hasta de tomar venganza, de denunciar, todo eso. Sí, Pero de hecho, sabes una cosa, sí, ahorita me comentas, perdón, pero sabes una cosa, Olga, como te dije, yo dudo mucho que el doctor haya actuado con malicia. Yo creo que el doctor es un ser humano como tú y como yo que cometió un error y que tarde o temprano él vivirá, si no es que ya lo está haciendo, si ya se enteró que falleció tu hijo, está viviendo consecuencias de ello, porque no tienes idea de cómo se siente esa culpa. Es una culpa real porque falló, es un remordimiento de conciencia para los médicos cada vez que cometen un error que lleva a la muerte, al fallecimiento de un ser humano. Dime, así lo viviste, con esa ira, con ese enojo, me decías. De hecho, yo en cuanto mi hijo trascendió, yo le llamé por teléfono a él. Y le dije, doctor, mi hijo acaba de fallecer. No me dijo nada, se quedó callado, simplemente me dijo, lamento mucho lo de Noé. Le colgué, pero sí, había momentos en que yo les comentaba a mis hijos, yo tenía unas ganas de ir, él decía, voy a ir y lo voy a espiar y le voy a hacer, y al cabo tiene hijos y con sus hijos me voy a desquitar. Y sí había quien me decía, es que demándalo porque fue una negligencia. Y yo dije, sí, lo voy a demandar. Pero créame, doctora, y se lo digo honestamente, sí. yo misma dije, a ver, Noé, tú cómo hayas actuado en mi lugar si hubieran sido las cosas al revés. Y créanme que yo, conociendo a Noé perfectamente, sentí que me dijo, no, ma, no lo hagas. No lo hagas. Porque si ya se destruyó nuestra familia, que no se destruya la de él. De verdad, de esa clase de persona es y era Noé. Un gran ser humano. Y seguramente él lo sacó de ti y lo sacó también una parte de su papá. Por supuesto lo sacó de ustedes, porque los genes ahí están, la formación ahí está, la educación ahí está, los valores ahí están, ahí estuvieron para él. Y por eso es que estás segura que él hubiese dicho eso. Por supuesto que sí. Y qué bien que le llamaste al doctor, que le dijiste lo que estaba pasando, porque en ese momento, créeme, que a partir de ese momento, él comenzó a vivir las consecuencias de sus actos, de ese error que cometió. Y cada quien tiene que enfrentar las consecuencias sin que nosotros hagamos nada, sin que los demás hagan nada. Se tienen que enfrentar, uno tiene que enfrentar esas consecuencias de nuestros actos. Así es que no hay por qué desgastarse más, Olga. Actuaste como tenías que actuar. Y por eso te preguntaba que cuánto tiempo estuviste en terapia, porque
Todos trabajamos diferente. Por último, quiero decirles eso, todos trabajamos diferente. Sí. Hay personas que deciden, tienen un plan de trabajo y deciden ver por ciertas sesiones a cada paciente, porque para Sí. ellos creen que eso es lo mejor. Ujú. Yo, en mi caso, estoy hasta que ustedes quieran que esté. Ese es mi lema. Yo te acompaño hasta que tú quieras que lo haga, ¿sí? Hasta que tú Sí. decidas que estás lista para poder volar o para seguir tu viaje por esta tierra, ¿no? Para Sí. continuar ya sin ese dolor que viviste en un principio, porque otra de las cosas que también he comentado muchas veces es que el dolor es inevitable. Sí. Es inevitable. No podemos decir que se murió mi hijo y no me dolió. No. Claro que duele, pero por supuesto que duele. Sin Sí. embargo, el sufrimiento es opcional. ¿Y qué es el sufrimiento? Es meternos a un pozo sin tener ninguna voluntad de salir de él. Eso es Así. el sufrimiento. En donde puedo pasarme 3, 4, 10, 20 años llorando y sufriendo como si hubiese sido ayer, Sí. ¿verdad? Eso es el sufrimiento. Porque con el sufrimiento no avanzamos. Con el sufrimiento no hacemos nada. Sin embargo, el dolor nos hace crecer. Con el Sí. dolor crecemos, con el dolor avanzamos. Y hoy está aquí Olga diciéndonos con ese dolor que yo aún sentía y que además pensaba que era la única, fue que me propuse abrir un grupo de Facebook para padres y madres en duelo. Sí. Y eso es hacer algo con ese dolor. Y sobre todo hacer algo creativo, hacer algo positivo, porque ahí es donde se nota la resiliencia. A pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones tan tormentosas que podemos vivir, de eso horrible, de esa oscuridad tremenda, podemos ser un poco de luz o podemos crear un poco de luz. Y eso fue lo que tú hiciste. Sí, Entonces, gracias. ese dicho que es un lema que también he utilizado desde el inicio de mi carrera, decir, sal de la oscuridad y entra a la luz. Mi lema es de la oscuridad a la luz, porque así estamos todos. Sí. Pasamos por todo un proceso, mientras estamos en la oscuridad y queremos llegar a la luz, tenemos que vivir un proceso. Y qué Sí. mejor que vivir un proceso adecuadamente, sí, adecuadamente, para poder llegar a esa luz y después transmitirla, porque tenemos que transmitir esa luz como tú ahora lo haces con tus padres y tus madres en duelo, quienes están en duelo. Últimamente te he visto animada a hacer en vivos, a hablarles, a darles la bienvenida, a invitarlos a que hablen acerca de sus casos, Sí. acerca de sus hijos, que lo Ujú. compartan, Olga. Y eso es lo mejor, eso es lo mejor. Ese justamente es ser un poco de luz en medio de esa oscuridad. Entonces, Gracias. te felicito tremendamente por esa... hay personas que te dicen que eres una guerrera. Yo creo que todos lo somos, Sí, porque así es. todos entramos en una guerra de emociones cada vez que Así es. estamos en una situación así. Te duelo. Sin embargo, hay guerreros que también se dan por vencidos. Hay Sí. guerreros que se dan por vencidos, que no tienen esa valentía de continuar y que desisten y sacan la banderita blanca y dicen me rindo. Y tú no has sacado esa banderita blanca aún. Tú continúas siendo valiente. Yo te diría no que eres una guerrera, no, yo te diría que eres valiente. Eres Gracias. valiente al Gracias. seguir adelante pese a todo
lo que has vivido, pese a este dolor tan grande que se vive al perder a un hijo, pero te decía, también se vive al perder a un padre, a una madre, a una pareja, según la relación que tengamos con esas personas, es el grado de dolor que vamos a tener que trabajar en un proceso. Entonces, por último, quisiera preguntarte, ¿cómo fue que salió la idea de esas playeras con la imagen de tu hijo? ¿Cómo nació esa idea? Déjeme ver. Mire. Sí. Y trae la fecha de su nacimiento y también la fecha de su fallecimiento. Ajá, sí, y su ¿verdad? nombre. Estas playeras las mandé a hacer cuando terminó el novenario de Noé. Muy bien. Ajá. Se mandaron a hacer alrededor de como unas 50 playeras. Uh-huh. Lo cual, pues, yo les dije, voy a mandarse una playera con el nombre de Noé para el el último día de novenario, lo cual, pues, toda la familia se unió ese día y dijeron, yo también quiero una playera, y así salió la idea de la playera de Muy Noé. bien, pues qué bonita, y además qué creatividad de haberle puesto esas alas y haber, sí, además mirando al cielo también, qué bonito porque es un bello recuerdo, es un bello detalle para tenerlo presente todo el tiempo a aquellas personas a las que les tocó, supongo es familia a la que les tocó tener esa muchos playera. amigos de él, muchos amigos. Qué bueno tenerlo como un recuerdo. Es parte de esos ejercicios que como tanatóloga realizo con mis pacientes que están en duelo. Es justo esa creatividad, el que ellos hagan algo creativo con todo eso que les está doliendo. Dentro de ese proceso van realizando ejercicios como este de hacer una playera que signifique, ¿verdad? Que signifique algo para ustedes, quienes lo conocieron, quienes pues estuvieron conviviendo con él. Y es un bello recuerdo. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, bueno, doctora. Olga, pues en otro momento, si tú me lo permites y si estás de acuerdo, seguiremos platicando acerca del duelo por un hijo. Es muy extenso realmente el tema, es muy extenso, no terminaríamos en una sola sesión, pero poco a poco iremos avanzando en este tema y bueno, pues se seguirá compartiendo. Vamos a compartir este video, por supuesto, con tu grupo de padres y madres en duelo. Y también aquí se va a quedar en Duelo Sano, Tanatología Online, así como lo vamos a subir en otras plataformas, que es Facebook, Instagram, en Yo Resiliente, que también estamos ahí en Spotify. Se llama Yo Resiliente y ojalá que esta entrevista les haya servido, les haya ayudado a no sentirse solos, porque es algo que también Olga menciona, no están solos y efectivamente no lo estamos, no estamos solos, siempre va a haber un ángel, decía Olga, una mano, unos brazos, una disposición, una voluntad que esté ahí contigo. Así es que siempre el ser superior es perfecto y solamente él sabe por qué nos pone en las vidas de otras personas. Eso es en lo que yo creo y de alguna manera Dios me puso aquí contigo, Olga, porque de repente me llega un mensaje invitándome a formar parte de tu grupo como profesional y eso es algo que te agradezco enormemente. Para mí es un regalo el que tú me diste de formar parte de tu grupo. Es un regalo de verdad para mí porque hace que mi vida todavía tenga mayor sentido. Entonces, muchísimas gracias
Gracias por esta entrevista, gracias por tu historia y bueno, como ya les dije antes, sal de la oscuridad y llega a esa luz y además transmítela. Muchas gracias, Olga. Cuídate mucho, te mando un abrazo de mariposa, de corazón a corazón. Cuídate. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, un placer estar con usted. Dios la bendiga. Muchas gracias. Bye. Buenas noches. Bye.